En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de gratitud, nos ponemos hoy en tus manos para presentarte el esfuerzo que realizamos, para presentarte la vida de cada día y ofrecerte todo ello como algo que esperamos sea agradable ante tus ojos. Ayúdanos a ofrecerte la vida y el esfuerzo cotidiano en gratitud por las cosas buenas que antes tú nos has dado, que antes de ti hemos recibido. Recibe todo esto como ofrenda de nuestro amor, para que también sirva para bien especial de aquellos hermanos que más hoy lo están requiriendo. Te encomendamos especialmente en esta jornada a quienes sufren, a quienes están enfermos, a quienes se sienten tristes y solos. Ayúdanos a ser iglesia junto a ellos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos la clase anterior para que pudiésemos resolverla antes de iniciar lo del día de hoy. Estábamos viendo un recorrido así histórico acerca de lo que pues va siendo, cómo se fue modelando, digamos, la misma eclesiología a lo largo de la historia. Bueno, parece que no las... Yo, padre, Ok, Leti, sí. yo, este, de lo que a mí me quedaba, que yo vi, que pregunté de Cristo total, ya viendo mis apuntes con San Irineo, que dice la recapitulación, poner bajo la cabeza de Cristo, que Cristo reine, viva, sea todo en todos. Esto es Cristo total, es Cristo cabeza, cuerpo, ese sería el Cristo total. Pero esto se va logrando, a ver si voy bien, esto se va logrando de acuerdo a nuestra santificación. Es cuando vamos haciendo el Cristo total, si es así. Y la otra, me dijo que leyera los primeros números de la Dei Verbum, pero no entendí la relación. Oh, De Lumen Gentium. ah, con razón no entendí. Ok, No se perdón. preocupe. Ahí en Lumen Gentium era más bien en referencia a la cuestión del origen de la iglesia, de cómo se habla del origen trinitario de la iglesia en esta realidad. Acerca de Cristo, nosotros tenemos que ver siempre dos realidades. Voy a poner este ejemplo, espero pueda ayudarnos. Cuando nuestra mamá hace la comida y pone la mesa, entonces puedo decir que la mamá ya hizo su parte, ya está la mesa puesta. Ahora nos toca a nosotros asumir lo que ya hizo la mamá. Entonces yo puedo decir, mi mamá ya me alimentó. ¿Por qué? Porque lo que a ella le tocaba ya está dado. Y ahí mamá ya me alimentó. Ahora me toca asumir el alimento que ella ha preparado, comérmelo. Porque la mamá puede preparar el alimento y puede estar grite y grite, oye, vente a comer, y no voy. Pero al mismo tiempo que estoy alimentado, pues entonces puedo quedarme sin alimento. Entonces, hay dos realidades que siempre van a estar conviviendo. Aquí nosotros pensemos un poco así respecto a Jesús. También cuando nosotros hablamos de la iglesia, pensemos en la santidad. Todos nosotros somos santos. ¿Por qué? Por la fuente. Cristo es santo. Y dado que de ahí venimos todos, todos somos santos. Aunque necesitamos asumir esa santidad. Entonces, esto que ya está en mi ser, ahora yo lo tengo que llevar a mi quehacer, lo tengo que vivir. Tengo, digamos, ya está la mesa de la santidad, ahora tengo que alimentarme de esa santidad para que la viva. Eso mismo pensémoslo ahora con la iglesia. La iglesia ya somos todos, la iglesia ya es cuerpo de Cristo, todos somos Cristo, aunque a veces no me comporte como parte de ese cuerpo. Entonces pensemos en un bautizado. Ya esa persona está bautizada, ya es parte del cuerpo de Cristo, ya es parte de la iglesia, aunque no viva como bautizado, aunque su testimonio deje mucho que desear, entonces al mismo tiempo se va a dar esa doble realidad. Por eso podemos decir, al mismo tiempo la iglesia es santa y pecadora. ¿Por qué? Pues porque depende del ser y el quehacer. Por ahí quizás con esto podamos iluminar esa partecita. No sé si con esto quedemos, Leti.
Entonces sí, por eso yo me fui. Vamos a lograr que Cristo reine sobre todo, Cristo total, sea en la medida o el ideal Es que ahí, es cuando si lo ponemos como que depende de nosotros, estaríamos condicionando a Cristo. Y no, ya Cristo ya hizo su chamba. Yo ya más bien tengo que asumir, o sea, ya lo de Cristo ya, o sea, yo ya soy santo, ya Cristo es rey, ya Cristo reina, aunque yo en una de esas no lo acepte. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque de lo contrario, estaríamos como que esperando a que todos, a lo mejor dijéramos, fuéramos santos, hiciéramos cosas santas para ser santos. Aunque yo haga cosas pecaminosas, ya soy santo. Ahí lo mismo. Aunque quizás en mi vida, soy parte de Cristo total. aunque no me comporte como tal. ¿Mm? Ahí tenemos nosotros que cuidar Ok. esa parte. Ujú. Bueno, Isabel, Sí, padre, buen día todavía. En cuanto a lo que está comentando, una cosa es que entonces nosotros ya somos santos por virtud de Dios y otra es que vivamos la santidad. así es. Una cosa es el ser y otra el qué hacer. Yo puedo tener mis hijos, ya son mis hijos. Aunque me nieguen, aunque no vivan como mis hijos, ni modo, pero no se pueden deshijar. Lo que uno es, ya no se quita. Entonces ya es mi hijo. Nosotros somos santos nomás porque venimos de Dios. Entonces, por un lado, vivimos esa santidad en el sentido de que somos nuestro ser es santo. Aunque en el quehacer, en nuestras acciones, nosotros no vivamos de acuerdo en coherencia con lo que somos. Ahí hay que ser muy cuidadosos porque el mundo hoy va en dirección contraria, porque parecería que tengo que hacer esto para que se dé el ser. Entonces es como hoy dice la gente, ¿no? Yo me visto como mujer, camino como mujer, hablo como mujer, por lo tanto soy mujer, ¿no? Porque si yo me pongo a ladrar, no porque yo ladre ahorita significa que ya soy perro. El hacer jamás define el ser, nunca. Nunca, nunca, nunca. Es al revés. Yo voy a buscar mi ser y debo buscar ser coherente con ese ser. Y esa es nuestra tarea. Es ahí que nosotros podemos decir, Cristo ya nos ha santificado. Y esa santificación ahora me toca a mí corresponderla. Pero no me hace menos santo porque Cristo me ha santificado. Ujú. No soy menos hijo que mis hermanos, porque al final vengo de mi mamá y de mi papá. ¿Sí, Isabel? Gracias, padre. Muy bien. Blanca había levantado su mano. No sé si haya quedado respondido o... No, sí, padre, es que le iba a decir, yo soy santa. Lo que me falta es aplicarme para que me pongan en un nicho, por decirlo de una forma, ¿no? Ok. Ujú. Ser coherente, sí. Y esa será nuestra tarea siempre, ¿no? En el momento en que somos bautizados, ya somos Cristo. Ya somos parte de Cristo, ¿no? De ese Cristo total. Aunque a veces no actuemos con esa coherencia. Ujú. Bueno, vamos a dar el salto ahora a lo que sucede ya en la Edad Media en adelante. Entonces, recordemos ahí un poco para contextualizarnos en la parte de nuestra historia, cómo justamente entonces en esos momentos vienen situaciones muy complicadas para la iglesia como tal. La iglesia tiene que enfrentarse a situaciones de abusos que se han cometido en su interior. Y ojo, aquí nos sirve esto que estamos platicando, ¿no? Aunque en tantos momentos quizás la iglesia, dentro de la iglesia, quienes somos parte de la iglesia, no vivamos con la coherencia que merecería, eso no hace a la iglesia menos iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de uno, es de Dios. Entonces,
El ser de la iglesia no queda afectado por nuestro quehacer, ¿sí? Porque no la formamos nosotros no somos quienes le damos su consistencia, es de Dios y nosotros somos agregados a. Bueno, ya tal cual entonces, lo que se dan los primeros tratados ya de la eclesiología, ¿sí? Ya los primeros tratados van a estar allá entonces en esta época de la Edad Media, por ahí del siglo XIV, porque va a haber un conflicto, va a haber por ahí un pleitito que se van a echar el Papa, y nada más esto es como referencia, ¿eh? El Papa Bonifacio VIII, más allá de los nombres, ¿eh? Y un fulano que era Felipe IV y que era llamado este fulano el Hermoso. Quién sabe si de veras estaría hermoso o guapo, pero pues así le apodaban a este, ¿no? Y aquí hay un pleito, ¿no? ¿Quién manda a quién? ¿Quién está por encima de quién? Está por encima el poder de la iglesia, vamos a poder así, el poder espiritual o está por encima el poder temporal. Y esta partecita es un conflicto que uno puede decir, pues sigue presente en muchos momentos. En tantas circunstancias, por ejemplo, cuando a lo mejor el gobierno aprueba el aborto y dice, esta es una ley y te obligo a hacerlo, y entonces hablamos nosotros, por ejemplo, del poder espiritual, en este caso bajo la forma de una objeción de conciencia, para que pueda o no pueda yo hacer esto. Entonces, siempre hay esta estrella floja, ¿no? Bueno, los primeros tratados van a surgir en este sentido. Van a tratar esta temática, van a tratar ahí sobre todo de ir defendiendo la autoridad del Papa. Entonces, esa va a ser como su materia, su contenido, ¿no? Va a ser la defensa de la autoridad del Papa. Mm, Si nos damos cuenta, pues no van a hablar tanto de la iglesia en sí misma, sino de quién dirige a la iglesia. Ajá. En esta época, en esta época también se van a dar conflictos respecto al papado, porque habrá momentos en que también en el papado hay conflictos muy fuertes y hay quien quiere poner por encima del papado, por ejemplo, al concilio. Que el concilio mande, como hagan de cuenta como si fuera una especie de asamblea, que cada parte elija a su representante y entonces ese montón de representantes que elijan a los papas y que ellos manden a los papas, y pues sabemos que así no funciona. En la iglesia no hay democracia, no es el sistema de gobierno de la iglesia, porque esto no depende de uno, depende de Dios. Y es entonces aquí donde se dan esos conflictos. Por eso, los primeros tratados de la eclesiología van a ir en esta línea. Van a tratar de defender la autoridad del Papa. Ya el primer tratado más en forma, va a ser una suma de iglesia, ¿sí? La palabra suma era el título que se le daba a los nombres antes de los libros porque tenían así como que recogían todo lo que estaba antes, ¿no? Como que es una suma, entonces la suma que hace, pues suma todo lo que había antes, uno más uno más uno más uno. Entonces por eso se llamaban sumas. La más famosa es la suma teológica de Santo Tomás, ¿no? Aquí tenemos una suma de iglesia de un autor que se llama Juan de Torquemada. Entonces este Juan de Torquemada ya es el primero propiamente que hace ya una suma de iglesia, ya digamos así, pues más equilibrada, ¿no? Ya está tratando cosas de la iglesia y no nada más del Papa, que es ahí como que donde pues estaba dándose esa situación. Después de esta parte, viene otro conflicto con la iglesia que también va a meter en situaciones la situación de la eclesiología. Y es cuando llega la época de Lutero. Entonces, Lutero hace una serie de reclamos
a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se están cometiendo abusos y hay abusos que tampoco nosotros vamos a negar y que no se debe de tratar tampoco así de decir, vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? El problema de Lutero es que cuando quiere hacer estos cambios, estas reformas, es que se salió de la iglesia. Él pudo haber permanecido en la iglesia, pero él optó por salirse de la iglesia. Muchos pertenecieron en la iglesia, muchos carmelitas especialmente, y son los quien desde dentro de la iglesia harán entonces su propia lucha y van a ir reformando muchas cosas en la iglesia, van a ir cambiando, por supuesto. Pero es aquí entonces donde Lutero va a poner una serie de cuestiones contra la iglesia y la iglesia va a dar su respuesta, ¿no? Y entonces va a convocar al famoso Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a tratar de ir dando respuesta, ¿no? A tantas interrogantes, a tantas cuestiones que se hacen. Entonces, aquí es donde vamos a ir enriqueciendo también la eclesiología. Del lado protestante, sí, del lado protestante, de parte de Lutero, aquí se pone más el acento en la parte invisible de la iglesia, su parte espiritual. Y no es que se niegue, ¿eh? Claro que está en la parte invisible, por supuesto, pero no podemos dejar de lado lo otro. Entonces, esta es la situación que la iglesia debe afrontar. Por ejemplo, bajo esta lógica, Lutero no acepta autoridad, no acepta por eso la autoridad del Papa o de los obispos, pero a la hora de organizar algo, pues se tiene que poner una autoridad, ¿no? Entonces, es ahí donde vendrán ese tipo de situaciones, de conflictos, y acá en la iglesia, pues se tiene que defender también esa parte, ¿no? Aquí se tiene que ir viendo esa parte del aspecto también institucional, sin que se niegue lo otro, ¿no? Pero sí se tiene que invitar a reconocer este aspecto institucional de lo que implica la vida en la iglesia. Aquí es bastante importante esto. Y es donde se tiene especialmente el apoyo de un fulano, un cardenal, Roberto Belarmino. Este es de los fuertes, digamos, que hace sus aportaciones en torno a lo que toca precisamente para el tratado de la iglesia, para lo que se tiene que hablar de la iglesia. Y así entonces se va haciendo este énfasis en la parte visible. No se puede dejar de lado, no se puede negar eso. Ujú. Más adelante, ya siglo XVII, siglo XVIII, aquí van a haber distintos frentes que se tienen que ir atendiendo, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros vamos a encontrarnos aquellas expresiones, pues digamos que se sienten muy puros. Así como que pues nosotros no somos pecadores, entonces aquí en la iglesia no hay lugar para los que pecan. Háganse un lado, pecadores, aquí no hay espacio para ustedes, con permisito. Entonces va a haber mucho rigorismo, ¿no? Entonces va a haber un grupo de rigoristas, son muy espiritualoides, y esto hace que ujú, se cierre la oportunidad de la iglesia, pues a muchas personas. Va a haber otro campo de batalla, otro frente de batalla, donde se hacen presente una serie de ideologías, pero acá más van subrayando la cuestión social y jurídica. Y esto va a presentarnos como ciertas iglesias nacionales. Entonces, como trataban algunos países de tener mando sobre la iglesia, así como pasó aquí en México, en algún momento
además de la Iglesia Católica Universal, se tenía la Iglesia Católica del país, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el galicanismo, ahí en las Galias. Entonces, ahí se van, pues, involucrando, pero ya va más bien a fijarse otra vez solo a lo externo. Y va a hacerse frente también a corrientes que van surgiendo en el racionalismo. Durante esta época se va a empezar a presumir de que el hombre es entonces un ser racional, todo lo que tiene que ver con Dios. No, 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 no. Eso es para niños, eso es para gente ignorante, eso es para personas que no saben. Y esta partecita es acá donde vamos a encontrar dificultades. Ya en el siglo XX se van a dar de topes los racionalistas, ¿eh? Porque son tan avanzados los seres humanos que no va a haber explicación para que se comente el por qué, si el hombre era tan racional, surgen las guerras mundiales, ¿no? Va a haber una pérdida de sentido, así como que esa parte del racionalismo llega en el extremo como anécdota, donde allá en París, en la Catedral de Notre Dame, van y quitan todos los santos y ponen una imagen de la diosa razón. Era la victoria, o sea, ya los santos es una etapa donde los seres humanos éramos como infantiles, pero la estamos superando, ahora son la razón y es la diosa razón, ¿no? Se trata de desterrar a toda costa lo que tenga que ver con Dios. Y es esta parte la que se va llevando, se va llevando. Y ahí, pues vamos a tener estos frentes. Otro frente que se abre de lucha va a ser también el campo de los protestantes. Y acá, en el campo de los protestantes, surge el protestantismo liberal. Ese protestantismo liberal, pues niega que Cristo haya fundado la iglesia. Y como niega que Cristo ha fundado la iglesia, la iglesia no tiene sentido. Es un invento de hombres, ¿no? Entonces, dado que la iglesia, fíjense nada más, está teniendo como que ataques por todos lados, unos muy santos, otros muy nada más lo de afuera, otros nada más acá con la razón, otros con los protestantes, es que ustedes no son así como que los de veras, ¿no? Entonces, la respuesta de la iglesia, ¿sí? La respuesta que la iglesia va a dar va a ir en una línea de lo que hoy llamamos la teología fundamental. Esto de de la teología fundamental es ir encontrando los fundamentos, como su nombre lo indica, ¿no? Los fundamentos para dar razón de lo que creemos, para dar razón de nuestra fe. Ujú. Y ciertamente, en esos momentos adquirió un tono de carácter apologético. Quizás alguien haya oído de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a invitarte a un curso de apologética. Híjola, ¿qué es la apologética? Ah, pues vamos a defender la iglesia. Pero cuando agarramos este tonito, este tipo de partes de la iglesia donde sí, vamos a echar pleito, ¿no? Al final. Y pues vamos por ahí. Se trata de buscar los fundamentos, se trata de que demos razón de la fe, de lo que creemos, no de andar peleando como perros y gatos, pero no se entendió en su momento. En su momento era el tono, ¿no? El tono que se traía. Y esta partecita, pues es la que se tiene que ir, pues también asumiendo de la mejor forma, de la mejor manera, para que esto ayude a tener nuevamente a la iglesia en su sitio, nuevamente en su lugar.
Entonces, son los estiras y los aflojas. Ya en este siglo XIX, en el siglo XIX, va a surgir por ahí, hagan de cuenta que una especie como de cometa, ¿no? Surge un super personajazo, John Henry Newman. Ese fulano, hoy santo, ujú, era anglicano. Y entonces, a la hora de estudiar los santos padres, él se da cuenta de que hace falta renovarse, de que hace falta ir al origen. Y entonces empieza a escarbar desde su fe de anglicano y va llegando y se convierte en católico. Y ya obviamente eso le cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en su religión anglicana, pues obviamente lo malmiran, lo malven y todo lo demás. Bueno, Newman se hace católico, llega a ser hasta cardenal y es un excelente teólogo. Bueno, por la forma en cómo Newman va planteándose la teología, también Newman, esta partecita, la va a ir viendo de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Newman va a empezar a recordar, espérenme aquí tantito, va a empezar a recordar lo que ya se había perdido justamente, como estaban defendiéndose de los fregadazos que estaban llegando por todos lados y como estaban defendiéndose por la cuestión de que hay que subrayar lo institucional, lo de afuera, la cáscara, se perdió de vista lo del el primer milenio. Entonces Newman recuerda, ¿no? Que hay que poner la mirada, hay que subrayar cuáles son los aspectos místicos de la iglesia, cuáles son sus aspectos vitales, qué es lo que le da vida, qué es lo que está justamente dándole sentido a la iglesia. ¿Por qué? Porque sin hacer un lado la estructura, sin hacer un lado la institución, se trata, dice él, de ir armonizando ambos elementos. Se trata de ir colocando un equilibrio, una armonía entre lo que es visible y lo que no es visible. Y empieza otra vez a integrarse la eclesiología. No solamente vemos la iglesia como algo ni meramente interno, pero tampoco solamente algo externo, ¿no? Es definitivamente algo que va mucho, mucho más allá. Ahí en sus obras se va poniendo todo esto, ¿no? Y entonces, ya en el siglo XX, se va a dar todo un renacer, se va a dar todo un renacimiento, se le llama un volver a las fuentes, porque van a empezar a volver los autores del siglo XX, vuelven a los principios, vuelven a lo que se había experimentado, a lo que se había, pues no sé, como perdido incluso, ¿no? Porque se había como escindido, se habían separado ambos aspectos. Pero en el siglo XX podemos darnos cuenta que hay esto que se llama así. En el siglo XX está la vuelta a las fuentes, gracias a Dios, y al ir nuevamente a las fuentes, entonces también se trata de un equilibrio, de una armonía. Se trata de ir, se trata de encontrar en lo que era el origen, especialmente aquí en la eclesiología, cómo se vivía. Y esta parte enriquece totalmente, no solo a la eclesiología, no solo a la eclesiología, sino a todo, 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 todo lo que podemos decir implica el desarrollo teológico del siglo XX en adelante. Esto es un poquito así como a grosso modo
cómo se fueron dando los tratados de teología en la eclesiología. Vamos a dar un paso más. Ahora vamos a entrar con algunas declaraciones del magisterio. ¿Qué afirmaciones tenemos de parte del magisterio en torno a estos temas de la iglesia? ¿Cómo se está ahí? Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que afirmar desde el principio, ¿no? En el magisterio, ¿qué tenemos? Pues el mismísimo credo, lo que es el símbolo de los apóstoles, ¿no? Ahí en el mismísimo credo ya está colocada justamente esta identidad de la iglesia. Y ahí se va a ir viendo cómo están las propiedades o las notas de la iglesia. Esto es lo primero. ¿El ¿Por qué están esas propiedades? ¿Por qué están esas notas? ¿Por qué se dice que la iglesia es una santa, católica y apostólica? Porque se estaba dando razón de lo que se creía. Porque de esa manera se buscaban tales cualidades para saber si esta iglesia era la verdadera. Eso es lo que tenemos ahí desde el credo. Poco a poco se van a ir desarrollando concilios, ¿no? Y cada concilio, pues va a ir tocando aspectos de acuerdo a lo que en la historia, pues se va ofreciendo. Son las circunstancias históricas, ¿no? Y en algunos momentos van a tratar van a tratar, pues, de ir poniendo orden cuando se haya cometido, pues, abusos, porque no se podía como que comprender al 100. Entonces, por ejemplo, en algunos concilios se trata de la unidad y había pleito con los ortodoxos. Otros concilios hablan de la cuestión del Papa, cómo el Papa le corresponde su autoridad. Otros concilios, pues van a hacer una serie de condenas en torno a ciertos temas donde hay equivocaciones. Y así, poco a poco, los concilios van a ir dando su aportación. Ya en el Concilio Vaticano I, que era donde estaban los fregadazos, decíamos nosotros, el tema fuerte va a ser la autoridad del Papa. Y es donde se va a proclamar el dogma famoso este de la infalibilidad papal. Ahí se habla de ese tema, se aprueba, y esta partecita ya nos ayuda a ver la naturaleza de lo que implica el papado. Entonces, se tiene que reforzar, porque hay ataques por aquí, los racionalistas, los protestantes, es lo que tienen que dar respuesta. Más adelante, ya entrado el siglo XX, estará el Papa León XIII. A León XIII le tocan momentos muy difíciles, finales del 19, principios del 20, ¿no? Y aquí la bronca es todo lo que está arrastrando la revolución industrial. Mucha gente desempleada, mucha gente sufriendo, mucha gente padeciendo. Y entonces él agarraba, ¿sí? Y empezaba, ¿no? A proponer desde los mismos documentos magisteriales, pues sus propias, podemos decir así, también sus propias realidades visibles. ¿Por qué?
porque la iglesia tenía que alzar la voz, la iglesia tenía que defender, la iglesia tenía que entrar al quite. Y entonces, él hace referencia, sí, la iglesia la ve como cuerpo místico, pero también él no niega que está lo visible y lo invisible de la mano. Más adelante, Pío XII va a también a enfatizar esta realidad. Ya estamos en el siglo XX, ¿sí? Entonces, la iglesia para Pío XII es otra vez, ¿no? Ese cuerpo místico. Pero aquí ya también como cuerpo místico pone a Cristo. Ujú. Entonces, este Cristo, sí, es la cabeza, pero también es cabeza y cuerpo con nosotros. Es una unidad, podemos decir nosotros, que se da como la encarnación. Así lo toman de Santo Tomás. Vamos a ponerlo así. En la encarnación se une lo humano con lo divino. Se une lo visible con aquello invisible. Entonces, ahí tenemos que ir considerando esta parte para que nos demos cuenta cómo se va haciendo esta maduración por parte del magisterio. Cuando llegue el Vaticano II, entonces, aquí en el Vaticano II, aunque no podemos decir que es un concilio eclesiológico, sí hay una interrogante fuertísima. Hay una interrogante fuertísima, fuertísima hacia la iglesia. La iglesia tiene que hacer respuesta a dos preguntas, ¿sí? ¿Qué dices de ti misma? Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti misma? Pero ¿qué dices de ti misma a tú misma? ¿Qué dices de ti a ti? Y luego, ¿qué dices de ti al mundo? Son preguntas. ¿Por qué? Porque el mundo está girando, el mundo está cambiando. Estamos ya en los años 60, estamos en la época de las revoluciones y hay algo que a lo mejor se tiene que resolver. ¿Quién es la iglesia? El mundo lo dirá, ¿no? Lo interrogará. Y aquí entonces, a la hora de hablar de qué dices de ti misma, es la Lumen Gentium. Todo lo que ves Lumen Gentium es respondiéndose esa pregunta. Solo eso. ¿Qué dices de ti misma? Y se empieza en Lumen Gentium. Es lo que toca. Cuando hablamos qué le dices de ti al mundo, aquí hablamos de la Gaudium et Spes. Le decimos al mundo sus gozos, sus esperanzas. Vemos cómo este concilio Vaticano II se fue tejiendo. Y se fue tejiendo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha prudencia.
Hay gente que yo pensaría, leyendo estos dos documentos, cambiaría tanto su forma de ver de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos está hablando de quién es justamente. Y luego no sabemos de quién es la iglesia. No lo sabemos. Sí. Es entonces un concilio. Se dice aquí el Vaticano II, ujú, es un concilio de la iglesia para la iglesia. Así va surgiendo entonces ya lo que será la eclesiología del Vaticano II, que va a ver a la iglesia desde la Santa Trinidad. De ahí platicamos un poquito hace rato con Leti, esta parte del Aldo Mendientium, los primeros números. Ujú. Y que con ello nosotros mismos podamos comprender una nueva realidad de la iglesia. Ahora, cuando se va dando todo esto, podemos decir, surgen consecuencias, ¿no? Y son consecuencias que nosotros vamos viviendo actualmente. Actualmente nosotros estamos teniendo conciencia de que estamos llamados a una fidelidad. Estamos llamados a una nueva alianza. Estamos llamados a salir. ¿Por qué? Porque hay una llamada universal, hay una vocación universal, un llamado a la santidad. Es ahí como podemos decir, va surgiendo, ¿no? En el Vaticano II, esta partecita de las referencias de cómo va cambiando la forma de ver las cosas. Y es acá donde nosotros, pues vamos encontrando nuestra tarea. Esto es entonces de cómo se va generando ya la eclesiología durante este tiempo. Bueno, hago un corte aquí por si hubiera alguna pregunta. Aquí acabamos este tema número 4 antes de involucrarnos a nuestro tema 5 para que viéramos si tenemos alguna pregunta, alguna duda de esto que a grosso modo es la forma en cómo se va dando la eclesiología. Bueno, no sé entonces si Luis alguna duda, pregunta hasta acá. Padre, ¿por qué, en estas consecuencias del Vaticano II, por qué llamados a una nueva alianza? Porque ya estamos siendo parte de la vivencia justamente con Cristo. Participamos en el Señor Jesús de esta nueva realidad. Entonces, es más bien hacer como ese rescate de lo que se había ido como opacando, ¿no? Como se había puesto tanto énfasis en la parte externa, hay que rescatar otra vez esto, lo interior. Es donde está, yo les digo a veces a los muchachos luego es como un péndulo, ¿no? Como que el primer milenio puso mucho acento en esto y fue la cuestión histórica.
en lo parte espiritual, en lo místico, pero en el segundo milenio, por todo lo que fue sucediendo, se tuvo que ir cohesionando más la parte visible. Y ahorita nosotros estamos como en el intermedio, gracias a Dios, como en la armonía. Y es ahí donde viene ese retorno a los puentes y por eso es recordarlo, ¿no? Estamos asumiendo esta nueva alianza y la iglesia está siendo parte de esta nueva alianza en Cristo, porque parecería como que a veces se pierde. Y fíjense en la vivencia, en lo práctico, tantísima gente vivimos como que en una sociedad, o sea, la iglesia es eso nomás, la parte externa, ¿no? ¿Por qué voy a bautizar a mi hijo? ¿Por qué voy a hacer la primera comunión? Pues porque toca, o sea, porque es parte de la sociedad, de lo social, de lo externo, de lo de afuera. Interiorizar eso, nada. Entonces, ahí tenemos mucha chamba todavía que hacer con nosotros y con quienes son parte de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, siempre ahí, pues estamos en esa parte de equilibrio. Y tenemos justamente que equilibrarla, no perderla, ¿no? Porque a veces también ha habido como abusos en esa parte, como que se quiere quitar todo lo institucional y no se puede. También es instituida por Cristo, ¿no? Y ahí instituye a Pedro y desde Pedro a los demás, y por eso se tuvo también que, digamos, ahí refutar pues, tantas cosas pues, que no cuadran, ¿no? En muchos momentos había algunos padres, a lo mejor que después del Vaticano, vamos a quitar todos los santos de la iglesia y en la parte como litúrgica, pues no, o sea, es parte de, o sea, ahora sí, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no le alumbre, es buscar ese equilibrio. Ujú. Sí, gracias. Nada más era es las consecuencias al regresar a la fuente. Ok, Es correcto. gracias. Muy bien. Vamos con Blanca. Ah, ok. Padre. Entonces son todos estos siglos para poder conjugar las dos partes, ¿no? Pero A muy, ¿cree que aún falta? a muy grosso modo, ¿eh? O sea, no significa que ni al principio ni al final no hubo de las dos cosas. Pero sí, a grosso modo es así la experiencia. De que nos falta, claro, nos falta mucho. El Vaticano II, hay quienes en algún momento hablan de que ya es necesario un Vaticano III, ¿no? Así como que parecería muy peligroso que nos metiéramos en la dinámica del mundo, que es todo veloz, y cuando hacemos las cosas tan rápidas realmente no alcanzamos a interiorizar y a sacar el provecho de lo que tenemos. Y acá nos puede pasar también con esto, ¿no? Que quisiéramos entonces pensar que ya todo lo que dijo, por ejemplo, el Vaticano II ya, cosa superada. No es cierto. Uno puede leer, por ejemplo, Gaudium et Spes, y a pesar de que tiene tantos años que fue escrita, sigue siendo tan actual. A mí siempre me sorprende, ¿no? O sea, hay realidades que son tan actuales, aunque fue hace tantos años. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Entonces ahí habla de su riqueza, este texto, y de cómo en la iglesia tenemos que seguir asumiéndolo, tenemos que seguir viviéndolo para que en ese sentido podamos nosotros ir teniendo una mejor vivencia pues, de la iglesia, de ser Cristo. Ujú. Ya quedamos ahí. Gracias, Padre, sí. Perfecto. Vamos acá con Irene. Padre, muy buenas tardes. Entonces, los abusos y lo que tenemos todo dentro de la iglesia es por falta de conocimiento de los fieles que formamos el cuerpo místico de la iglesia. Todos esos errores que se cometen. Yo creo que no. Yo creo que más bien esa parte obedece a muchísimas cosas y abusos ha habido toda la vida, ¿no? Y no me refiero solamente a abusos sexuales. Podemos hablar de No, no, no. abusos, de pecados contra la iglesia y pues siempre. Sí, Uno repasa la historia de la iglesia, es realmente ser testigos de tantas situaciones, ¿no? Sí, a todos, yo creo que en todas las etapas de la iglesia
nos ha hecho falta siempre interiorizar, profundizar en lo que significa la iglesia. Pero ya hablaríamos de la parte personal, porque también en todos los momentos de la historia, pues también Dios ha permitido la santidad y grandes santos, ¿no? Y ahí es donde también nosotros decimos, bueno, pues también está la otra parte, no solamente está esta cara de la moneda. Quizás ahora no podemos ser testigos, ¿no? De más que de las situaciones tan escandalosas. Quizás en unos 100 años, no sé, habrá quien esté proclamando santos de esta época que justamente no alcanzamos a mirar ahorita porque están en vida en su actuar. Pero sabemos que en la época de la iglesia, cuando es también más difícil, también es cuando Dios pues provee mucho más en ese sentido. Sí, yo me refiero en cuestión de eso, en abuso, en cuestión de no comprender el mensaje, ¿no? Que nos transmiten los documentos. Cada uno, como dice usted, tiene su esencia y muy importantes. Hacia esos abusos me refiero de mi parte. ¿Ok? Sí, al final, Gracias, padre. pues la comprensión de los documentos, pues siempre es una tarea que podemos seguir enriqueciendo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Leti, En relación a esto, yo creo que así como usted decía del péndulo, estos documentos nos, nos hacen que caiga el 20 a los laicos y tenemos que equilibrar, ¿no? Llegará un momento en que todos, tanto laicos como pastores, pues nos caiga el 20 de la parte que nos toca a cada quien y llegar a ese equilibrio, a esa armonía, porque como que de repente vamos de un lado para otro y creo que tenemos que caminar juntos, no solo unos u otros, sino los dos juntos. ujú. Y ese equilibrio, pues siempre será una tarea. Siempre, siempre. La iglesia, podemos definirla también así en un momento, ¿no? La iglesia es tarea, la iglesia es misión. La iglesia no es el fin es el reino. Y por lo tanto, ser iglesia es tener chamba. Quiero ser iglesia, es chambear. Y esta chamba es comunitaria, es conjunta de todos los que somos parte de ella. Ahí es en orden a la misión que el Señor en Cristo nos da. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar a nuestro tema 5, ¿sí? En este tema 5 ya justamente empezaremos también a ver un poquito a partir de lo de Vaticano II, que al inicio comentábamos un poquito con Leti, esta realidad de cómo en la historia de la salvación, pues se va preparando la iglesia. Entonces, ya en Lumen Gentium y en Dei Verbum capítulo 4 vamos a encontrar elementos que nos van a permitir hacer nuestra reflexión en torno a esto, ¿no? ¿Qué es, pues, cuál es el papel, podemos decir nosotros, de la iglesia en la historia de la salvación? ¿Cómo entender en todo este camino? Y aquí entonces lo primero es, pues, ubicar la realidad. Nosotros cuando hablamos de nuestra vida, así en general, voy a ponerlo, ¿no? Entonces, está el ser humano, sabemos que nos movemos en espacio y en el tiempo. Cuando el ser humano se mueve en su espacio y en su tiempo, esto es lo que llamamos nuestra historia. Y cuando Dios viene a esta historia, cuando Dios interviene en nuestra historia, esa historia entonces se convierte en historia de salvación. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor hace. Es lo que el Señor está involucrándose con nosotros y cambia nuestra mera historia en una historia de salvación. Esto lo tendríamos que aplicar toda la vida, todos los días. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, hoy, bueno, hoy, ¿cómo me ha salvado Dios? Mi historia personal es historia de salvación.
¿De qué manera Dios hoy me ha dado su salvación? ¿De qué manera hoy Dios hace actual esa obra de Cristo, ¿no? Y entonces tenemos que darnos cuenta cómo Dios va a actuar, sí, en cada uno de nosotros, pero también en cada uno de nosotros como parte de la humanidad, como parte de aquello que nos va a corresponder en ese sentido. Y es entonces donde viene la tarea de analizar todo el recorrido de la historia para ir ubicando la iglesia. Y el primer acontecimiento que se nos presenta para nosotros es el momento de la misma creación. Entonces, en el momento de la creación, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Para qué la creación, no? Y esto es lo que uno dice, bueno, ¿qué necesidad? Y hay un santo, nos ponen ahí el nombre, San Epifanio, que entonces dice que la iglesia, fíjense nada más en esto, es el sentido y es la finalidad de todo lo creado. De todo aquello que ha sido creado, y es donde estaríamos diciendo, bueno, ¿por qué ha sido creado todo? En razón a la iglesia. ¿Y por qué en razón a la iglesia? Porque la iglesia es el germen, está en orden, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que la humanidad pueda estar en comunión con Dios. Todo lo que Dios hace es para que estemos con Él. Y por eso Dios hace la iglesia. Y por eso Dios hace la creación. Ujú. Entonces, el mundo ha sido creado para que todos estemos en comunión con Él. Todos. De tal manera que en esa comunión nosotros podamos comprender ese llamado de Dios. Recuerden lo que decíamos acerca de la iglesia como tal, ¿eh? La iglesia, decíamos en su momento, era la convocación, era el llamado a estar con. Es lo que significa la palabra iglesia, el llamado a estar con. ¿Mm? Y se va gestando, y esta partecita es la que va dando sentido. En todo esto, en esta historia, viene el pecado. Viene entonces la trampa, la acechanza del enemigo, y es ahí el enemigo, Satanás, quien viene y rompe la armonía, rompe esa familiaridad, esa amistad que había, ¿no? Ese paraíso, ¿sí? El pecado rompe el paraíso. Voy a ponerla acá, rompe la comunión con Dios. Se rompió. Entonces, ante esta realidad, ahora tenemos que darnos cuenta que surge la nueva necesidad, ¿no? Como el mundo había sido creado, pero el pecado ha venido a echar todo esto a perder.
En el tercer momento, entonces, se tiene que hacer algo. Había ya una especie de rechazo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Este pecado es el rechazo del hombre a Dios. Y entonces, hasta ese rechazo, hasta este rechazo del hombre a Dios, pues viene a llevarnos a los humanos al egoísmo que va a adquirir, ¿no? Distintas caras, distintos rostros, pero que en el fondo lo que está haciendo es romper la armonía, rompe esta comunión que decíamos nosotros, que hay con Dios. Viene ese pleito de querer ganar unos a otros, viene esa rivalidad entre los seres humanos, y es aquí donde surge el conocimiento de este Dios que es fiel. Y este Dios que es fiel, entonces primero no abandona a los suyos, y más bien promete. ¿Y qué es lo que promete ahora el Redentor? Promete a nuestro Salvador que tendrá que surgir de la humanidad para que entonces así nos pueda redimir. Y empieza la historia de nuestra salvación. Así fue que fuimos creados, fue que surgimos, fue que caímos en el pecado, y es entonces, como se ha prometido, la llegada de Cristo. Él es Cristo. Ese Cristo, entonces, para poder hacer todo su actuar, asume la humanidad para poder redimirla, ¿no? Y se va gestando entonces aquí. Y así como se va dando entonces esta presencia de Dios entre nosotros, se fue dando también la presencia del mal, ya que entonces ahí la promesa, y esta promesa es la que hace que se mantenga la esperanza. Ahora, en todo esto, entonces Dios ha establecido una alianza con los suyos. ¿Sí? Esa alianza va a tener etapas, va a tener momentos, y se va a ver muchas ocasiones traicionada por parte del ser humano. Va a haber alianzas que son rotas, y las conocemos, no me voy a detener ahí, que son externas, pero que se tienen pues que ir renovando, que ir renovando, que ir renovando. Y nos vamos a dar cuentas que al final y al cabo en todas ellas es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios el que toma esa iniciativa. Y eso no cambia, no cambia.
Cuando Dios sale a nuestro encuentro, entonces se van a ir dando varias etapas y podemos darnos cuenta, por poner nombres, está Noé, podemos hablar de Moisés, por supuesto de Abraham, perdón, ya está comiendo yo al Abraham, pero al fin y al cabo, pues, cada personaje es también ese instrumento, ese medio a través del cual Dios va haciendo la alianza. ¿Qué características quieren las alianzas? Bueno, con Noé, sabemos nosotros, está la alianza del arco iris, es en el orden natural, es una alianza ya universal, ya no voy a destruir, ya no va a volver a pasar esto. Y ahí es ahí donde estamos con Noé. Hay ahí todavía, digamos, una religión más primitiva. Con el caso de Abraham, su alianza es más personal, ya es más madura, ya hay un tú a tú, ya hay una relación donde incluso se hablan de amigos, y con Abraham sabemos que están las promesas, ¿no? Abraham le promete la tierra, le promete la salvación, siendo un gran pueblo, y le promete un hijo, la descendencia, aquello que anhelaban. Se va a ir gestando todo esto. En Abraham, recordemos, hay un gesto muy significativo que es la parte de la circuncisión, como parte de esa alianza. Después va a ser la alianza con Moisés, y esa alianza con Moisés la conocemos, es Egipto, es el recorrido que implica la cuestión del Sinaí, los mandamientos, la ley, y acá, ahí nos vamos a tener. Ya se fue madurando, ¿no? Voy a poner acá, así como el paso, y donde nos vamos a detener ahorita es aquí en Moisés. ¿Por qué? Porque hasta Moisés es donde ya se está constituyendo propiamente el pueblo. Es aquí donde entramos ya para encontrarnos justamente con una ley, la ley de Dios, con un culto que se va a dar. Viene por esta ley, por este culto, el establecimiento, ahora sí, de lo que es el Cajal Yahvé. Recordemos la palabra Cajal es lo que se traduce después como iglesia, como eclesía, y que es para nosotros lo que le da consistencia justamente a la comunidad. Entonces, ya, estamos allá en aquella época, se están hablando, se están constituyendo, están rebuznando también, pero al final ya hay una elección. Y esta elección del pueblo es lo que le va a dar ya propiamente forma a lo que Dios ha querido. Y esta forma de lo que Dios ha querido es entonces algo que se tiene que cuidar. ¿Por qué se tiene que cuidar esta alianza? Porque es Dios el que ha venido a ser el Salvador. Es Dios el que ha venido a arrancarnos de la garra de los enemigos. Entonces, aquí al pueblo ya le queda más claro
que la historia es historia de salvación, que Dios se ha metido, pero no sabe el ser humano muchas veces ser fiel a esta alianza. No sabemos, pero ahí estamos, en el intento. Del cajal viene entonces al griego lo que será la eclesía, y en esta eclesía nosotros somos constituidos, parte de ella, iglesia. Entonces, viene ahí esta realidad. Ahora, en este periodo, sabemos nosotros en la historia de Israel, ya llegan ellos a la tierra prometida, pero tienen pueblos vecinos. Y entonces los pueblos vecinos tienen sus reyes y yo también quiero tener uno como el de ellos y cómprame un juguete, papá, porque ellos tienen y yo no. Y bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Viene la cuestión de la época de la realeza, ahí con estos y todo lo que conlleva, ¿no? Ujú. Ahí ya en la tierra prometida se instaura la realeza y ahí se está viviendo ya una parte, se está viviendo ya una parte de lo que será una alianza nueva prometida en la persona de David. Se está teniendo la grandeza de Jerusalén, la ciudad santa, el templo, y van estableciéndose. Sabemos que van a venir momentos otra vez de infidelidad. Esa infidelidad surge entonces una consecuencia, viene ahí el destierro, cuando son llevados, lo mejorcito, y en esto vendrán las voces de los profetas. Son los que van a venir a anunciar, a denunciar y a proponer, ¿no? Acá en los profetas se escuchará esa voz a través de la predicación, los que checan las cosas. Los profetas tienen que ayudarnos en esa historia de salvación a recuperar la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando los judíos llegan otra vez a esa tierra prometida, las cosas ya no estaban como antes. Ya no había templo, había sido profanado, destruido una parte, ya no. Entonces ellos tienen sí que hacer una denuncia fuerte acerca del mal, acerca de la infidelidad, pero también hacer un anuncio y junto con ello podemos decir que ella se va a ir renovando. Echan en cara, ¿no? Hay necesidad de renovar la alianza. Es que te portaste mal, hombre, por eso estamos como estamos. Eso se va a interiorizar con la sabiduría. Y recordemos que también en estos momentos, allí en Israel donde se quedaron los famosos anagüines, el resto de Israel. Bien, permíteme ahí componerlo. Los anagüines eran los pobres, eran aquellos despreciados, eran aquellos que no valían, y sin embargo, de ahí
es de donde habrá de surgir la renovación, para evitar justamente, ¿no?, que el pueblo se enorgulleciera. De ahí es donde habrá de brotar el Mesías, de aquellos que son los pobres, de ahí, de lo que no cuenta, de lo que no vale. Y esta renovación generará una llamada de atención, ¿no? Ya no hay templo, la tierra estaba perdida, están regresando ahora, pero ya no podemos ser como antes. Y entonces este Mesías tiene que ser diferente. Tendrá que hablarse entonces de un nuevo pueblo, en este caso era el nuevo Israel. Y ahí se descubren necesidades. ¿Qué necesidades son las que hay? Pues primero la necesidad de ser purificados, la necesidad de ser perdonados, pues. La misma necesidad de estar más cercanos a Dios, de tener una especie de intimidad con Cristo. Habrá quien esta parte la vayan asumiendo, habrá quien no, pero al final se trata de ir comprendiendo que hay acá una nueva historia, que hay acá una nueva realidad, que está a punto de generarse con Cristo, ¿no? Y que esta nueva historia, pues va a tener muchas formas de concretarse por ese nuevo Mesías. Hablaremos del nuevo templo, que será Cristo. Hablaremos nosotros del nuevo culto, de la nueva historia. Esas son las novedades que tienen que irse gestando, ¿no? Y se está pues a la expectativa. Es así como a grosso modo esta etapa donde se puede decir cómo desde el Antiguo Testamento se va preparando la presencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de este grupo que está siendo llamado cuando Dios establece su alianza con el ser humano. Entonces, Dios ha creado, hace una alianza según con el hombre, mejor te recomiendo una. Entonces, uno tiene que ir tomando conciencia de esa partecita. El Antiguo Testamento está preparando el Nuevo Testamento en torno a lo que será el surgimiento de la iglesia, pero como parte de una historia y una historia de salvación. Una historia de salvación. Bueno, dejo acá ese tema, con eso lo terminamos. Es más breve. Y pregunto si ahí hubiese alguna duda, alguna interrogante de esto, lo que sería propiamente lo que es el Antiguo Testamento. La próxima semana, si Dios permite, estaremos viendo lo que sería el Nuevo Testamento y que también justamente, ¿no? Es esta parte así de, hace este recorrido de cómo la historia se hace no solo historia y ya, sino historia de salvación, cómo Cristo va interviniendo para que comprendamos cómo desde siempre la iglesia tiene un espacio, tiene un sitio. Y esto siempre debe quedarnos bien clarísimo. ¿Preguntas de esta parte? Hace ratito decía, padre, que el
para nosotros el fin no es la iglesia. Y aquí con San Epifanio te dice que la finalidad de todo lo creado es la iglesia. Se refiere San Epifanio a la iglesia como pueblo de Dios, como comunión con Dios, no en sí um, como finalidad, sino la finalidad es la comunión. Es que la iglesia es eso, la iglesia es eso, la iglesia es la comunión. Quizás podríamos decir ahí, para que no se, para completarlo, digamos, que es la iglesia germen del reino, porque el reino es cuando ya esté toda la humanidad en esa comunión con Dios, ¿no? Todos los que acepten, pues, esta vida. Entonces, ahí es donde nosotros estaríamos ubicando la circunstancia. Es ya cuando está dándose toda la humanidad, ¿no? Pero también ya desde la iglesia, pues está en orden a esto. Entonces, por eso San Epifanio así lo mira, ¿no? Ya todo está en orden A, en razón de. ¿No? Gracias, Padre. Muy bien. Blanca, Padre, no sé cuál de las dos es la pregunta exacta, pero en las alianzas bueno, ahí se veían, pueden ser personales en la actualidad o tú puedes tener una alianza personal con Dios. sí, pero también al mismo tiempo con la iglesia. Podemos tener sí nuestras alianzas, claro, pero también las tenemos que saber vivir dentro de la iglesia, porque el amor que es Dios y el amor que Dios nos pide no puede quedarse para uno mismo solito, ¿no? El amor siempre nos va a lanzar hacia los demás. No puede así como quedarnos contigo mismo ya y los demás me valen, ¿no? Siempre va en relación con los demás. Entonces, la iglesia, el reino, es en razón de ese vínculo con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Puedo ver la parte individual, digamos, de la alianza, claro, pero jamás la podré entender si no es en razón a esta, que es la alianza que hace con todo el género humano, la unión con todos. Ujú. Como nos dijo aquí, no, llamaba a alguien en específico, pero el anuncio, la alianza era para todos. Es en razón de cuando se hace este tipo de esfuerzos, por ejemplo, de estar aprendiendo un poquito más, de penetrar la cuestión de hacer teología, es en razón de otros. Si alguien dijera, yo ya fui al curso de no sé qué para tener hartos diplomas ahí colgados, ya no sirvió, ya se descuajó la cosa, ¿no? Aquí es en razón de que ayudemos, que colaboremos a la salvación de otros. Alguien pudiese decir, bueno, ¿y qué necesidad tengo de estar acá, no? ¿Qué necesidad tengo yo que estar aprendiendo o compartiendo? Bueno, ninguna, al final y al cabo. Tendríamos nosotros que comprender que esto es en razón siempre de los demás, para la salvación nuestra, pero para salvarnos nosotros tiene que ser salvándonos junto con otros, nunca solos. En la comunión que nos dice que es la iglesia. Ok. Excelente. Madre, Hola, padre, buenas tardes. Pues yo no sé cómo formularle la pregunta. Me dejó pensando mucho cuando dijo que podíamos, o deberíamos de ir descubriendo en cada día cuál era no sé si entendí bien, como la salvación que estaba haciendo Dios en ese día personal. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo puedo ir descubriendo esa salvación que está haciendo conmigo o pues sí, es la salvación, no sé si no lo entendí correctamente como lo dijo. nuestra historia. La historia de cada uno de nosotros es historia de salvación. Entonces, siempre, siempre, siempre Dios actúa en nuestra historia. Siempre, siempre, siempre. Yo todos los días tengo que ponerme a ver, bueno, cómo me encontré hoy a Dios, cómo Dios me salió hoy a mi encuentro.
Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de veras cómo Dios va estando siempre presente en toda mi vida, en toda mi existencia, y con esa intención, salvarme, entendiendo que salvarme es estar en comunión con Él. Entonces, de tantas formas, Dios procura, me procura para que yo esté en comunión con Él, para que mantenga yo esa comunión. Y puede ser a veces un gesto, puede ser una sonrisa, puede ser tan simple que entonces pudiésemos nosotros decir, aquí está Dios. Puede ser el abrazo de un niño, no sé, que agarra y se acerca, ¿no? Y me acuerda de la belleza de la vida, lo simple, así como que a lo mejor yo me estoy asfixiando en mis problemas, ahogando en un vaso de agua, y llega un niño y me da un abrazo. Y ahí me recuerda justamente, me hace presente la sencillez de la vida, como diciendo Dios, así Marta, Marta, tantas cosas te preocupan, o el que no se hace como niño no va a llegar al reino de los cielos, y recordándome, Señora, que sí es cierto, tú eres mi Padre, todo en tus manos, lo que me toca. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta cómo Dios siempre está presente en mi historia. En algunos momentos les he comentado ese examen de conciencia que es siempre muy, muy padre y ayuda, creo yo, mucho en ese sentido. Con las tres preguntas que podemos hacernos cada día, ¿cómo me amó Dios en este día? En la noche es la primera pregunta. No empezar con lo malo, lo negativo, es que me equivoqué, es que qué hice de malo, ¿no? A ver, voy a ponerme a pensar que, oye, ¿a quién le hice? No, no. ¿Cómo me amó Dios en este día? Y la segunda, ¿cómo le respondí a ese amor? ¿Cómo me amó Dios? Pues implica la misma naturaleza, la misma creación, pero también implica las personas, porque también Dios me ama a través de su criatura humana. Y entonces, si yo voy respondiendo cómo me amó Dios en este día, ahí me podré dar cuenta cuando alguien entonces ha fallado. Yo puedo decir, chin, hoy Dios salió a mi encuentro con esa persona que muy amablemente me saludó y yo fui descortés. La tercera pregunta, ¿cómo quiero responder mañana? Quiero mejorarlo. Quiero hacer un mejor esfuerzo, ¿no? Y es así donde uno se va dando cuenta cómo de veras Dios está presente en mi historia, de tal que mi historia no es historia a secas, es historia de salvación. Dios me salva continuamente. ¿Por qué la salvación de Dios es así? Porque Dios no tiene pasado, no tiene futuro. Dios está, recordemos, en un eterno presente. Y en ese eterno presente es donde nosotros queremos involucrarnos. Entonces Dios por eso nos está salvando, nos está salvando, nos está salvando, podemos decirlo de esa manera. En el caso vocacional, por ejemplo, la llamada de Dios no fue como que, es que Dios me llamó hace tanto tiempo y yo respondí. No, Dios me está llamando hoy a la vida religiosa. Dios me está llamando el día de hoy a que le entregue mi vida. No fue hace 500 años cuando me llamó porque no sé qué, no, hoy, porque Dios está en un eterno presente. Entonces, todo el actuar de Dios, Dios me sigue hablando. Yo como consagrado tendría que preguntarle constantemente a Dios, hoy cómo me estás llamando, hoy cómo me estás reafirmando ese llamado. Y eso es lo que le da la vivencia, el vigor a la vocación, porque yo me descubro entonces en un amor de Dios que es actual, no, no fue algo que ya pasó y entonces ya pues es que me llamó hace mucho y es cuando vale la pena recordar el Apocalipsis, ¿no? De hecho, en cara que se te olvidó el primer amor, que es que el primer amor es actual. En el caso de un matrimonio, de una pareja, es más complicado en razón de que ambos están en tiempo y en espacio, en pasado, presente, futuro, pero siempre estarían invitados a darse cuenta que es eso. Un matrimonio tiene que darse cuenta que participan de un amor eterno. Y dado que es eterno, es un eterno presente. Entonces, ¿cómo me amaste hoy? Tenía que preguntarse el fulano, la fulana, o también hacer el esfuerzo. ¿Cómo te quiero amar hoy a ti? ¿Cómo quiero amarte hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por ti, no? Y ahí se ayuda, se ayuda, se ayuda. Y eso es entonces lo que hace de nuestra historia no solo una historia ya, sino una historia
de salvación, donde nos damos cuenta de que Dios está de veras presente, de que Dios de veras está siempre ahí acompañándonos. No sé si con eso, madre, quede un poquillo más. Sí, padre, no, sí, me quedó claro, es entonces un vivir continuamente en la presencia de Dios y viendo como digo, mi inserción en su vida o la suya en la mía. Y me rescata de, pues sí, o sea, me lleva al objetivo que es Él. Pero sí, sí me quedó claro. Muchas gracias, padre. Muy bien, vamos allá con las muchachas, con América y con Clarisa. Vamos a prender el micrófono, muchachas. Gracias por lo de muchachas, padre. Padre, una duda nada más. ¿Me podría explicar un poquito más esto que dice la carta a los hebreos considera a Jesús como el nuevo, perfecto y definitivo Moisés? Por favor, porque sí me quedó un poco de duda ahí con esa parte. Cuando nosotros hablamos de Moisés, recordemos que es la presencia de la ley, de esa alianza que está haciendo con Dios. Y cuando hablamos de Elías, hablamos del mayor de los profetas. Entonces, en el episodio de la transfiguración, Moisés y Elías se presentan entre Jesús y hacen como una especie de tríptico. Cristo en medio, Moisés y Elías como los representantes de la ley y los profetas. Aquello que había sido anunciado justamente en el Antiguo Testamento, en Cristo llega a su plenitud. Es por eso que entonces tanto los profetas, y en este caso la pregunta, Moisés en Cristo adquieren su esplendor. Por eso Cristo también se puede considerar el nuevo Moisés. La ley, dice Cristo, yo no la vengo a quitar, no la vengo a abolir, al contrario, le vengo a dar sentido, le vengo a dar plenitud. ¿Cuándo se le da plenitud a la ley? ¿Cuándo se le da plenitud a un mandato? Si, por ejemplo, mi mamá me pide algo, oye, ve a poner la mesa, y yo lo veo como un mero mandato, entonces me cuesta, no hay plenitud, lo hago como esclavo. Pero si yo caigo en la cuenta de que entonces voy a poner la mesa porque mi mamá ya hizo de comer y está ahí apurada, entonces me doy cuenta que ella me quiere y porque me ama ha hecho esto. Entonces, al caer en la cuenta de cuánto me ama, en respuesta a ese amor, yo voy a hacer esto otro. Y entonces ese mandato no es un mandamiento nada más de imposición, no es algo que se imponga impositivo y ya. Es una respuesta que yo doy a la experiencia de que primero me descubro amado. Es ahí cuando se adquiere la plenitud. Por eso cuando hablamos de que Cristo le da plenitud a la ley, es porque tenemos que darnos cuenta cómo Cristo nos ama. Y si yo de veras, si nosotros de veras nos diéramos cuenta de lo que significa ver a Cristo en la cruz, por ejemplo, ese amor de Dios al extremo, si cayéramos en la cuenta de ese amor, lo que nos pide Dios, los mandamientos, tendrían que brotar, pero solitos por naturaleza. No tendría que haber otro motivo, ¿no? Ahí la ley adquiere su sentido nuevo, adquiere su libertad hacia nosotros. Cuando pecamos, estaríamos diciendo, no nos damos cuenta de cuánto hemos sido amados. Cuando Cristo lo vemos como el nuevo Moisés, el nuevo legislador, está poniendo en claro cuál es el sentido de esa alianza, de esa ley, es el amor. Y ahí es donde tendríamos que dar ese paso para reconocer a Cristo y en Cristo, así también ir viviendo nuestra propia fe. No sé si con esto quedemos en la respuesta. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que estamos a paso ya de preguntas. Vamos a dejar entonces por acá y si Dios nos da licencia, la próxima semana nos estaremos mirando. Haremos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre Dios, este rato que en tu nombre hemos estado congregados, en que hemos estado siendo llamados a ser iglesia. Ayúdanos a vivir fielmente aquello que tú mismo nos estás llamando a realizar. Y permite, Señor Jesús, que cada una de las experiencias que vamos teniendo en lo cotidiano de la vida
nos ayuden a descubrir la grandeza de tu amor, de tu presencia, para que también a través de estos gestos de tu amor, nosotros amemos con el amor con que tú nos amas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.